Pues muy buenas, aquí estamos una vez más en una clase de conocimientos básicos de Rise of Kingdoms con los alumnos de KME. Podéis saludar. Hola, Hola, ¿qué buenas. tal? Hola, Buenas. Muy buenas a todos. Y bueno, vamos hoy con una clase más. Ya sabéis, la última clase fue sobre equipamiento. Y vamos a seguir hoy con el tema de formaciones y armamentos para dejar ya pues nuestras marchas bien preparaditas, ¿no? Con todo lo que hemos aprendido. Y bueno, para los que estéis viéndonos en YouTube, si es la primera vez que entráis y no os enteráis, pues bueno, esto es una serie, así que os pondré en la descripción los vídeos anteriores. Estamos en el tema 4, formaciones y armamentos, pero en los vídeos anteriores hemos hablado de muchas otras cosas, del equipamiento, de los comandantes, de cómo funciona el combate en sí, así que os recomiendo pasaros a echar un vistazo. Sin más dilación, pues vamos con este tema, ¿no? Este tema de lo que son los armamentos. Bueno, es verdad que es algo que la gente a veces lo deja un poquito de lado. Voy a ir yendo de lo más básico a cosas un poquito más avanzadas. Entonces, bueno, si estáis viendo en YouTube el vídeo, pues podéis ir viendo las diferentes secciones para ir a la parte que más os interese. Y bueno, pues básicamente aprenderemos pues qué es lo que hacen en sí, ¿no? Las formaciones y los armamentos, cuáles son las formaciones más adecuadas para cada marcha, cómo mejoramos, cómo obtenemos las inscripciones, que es algo muy importante. Así que nada, vamos con ello. Vale. Las formaciones y los armamentos tienen efecto solamente cuando los lleva el comandante primario de la marcha, ¿vale? Ahí veis un poco todas las formaciones que hay con sus símbolos. Veremos que las formaciones ya de por sí, solamente por el hecho de llevarlas, nos dan una bonificación, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, la formación en cuña, que lo que te da es daño de habilidad. La formación en arco te da daño normal. La formación de pinza te da daño de embate. Formación delta, daño de ataque combinado. Y formación en V es la que te da más daño a distancia. En sí, esa formación es la que te permite adoptar el modo de torreta, ¿vale? Entonces, ya de por sí veis que las formaciones, sin llevar ningún tipo de armamento consigo, ya te dan cierta bonificación, ¿vale? Estas que veis aquí son las más utilizadas, las que se deberían utilizar ahora mismo en lo que es el combate. Luego tenemos otras muchas formaciones, ¿vale? Ya tenemos unas cuantas que igual tiene un poquito menos de relevancia ahora mismo, por lo menos en lo que es combate se usan muy poco o nada, pero bueno, pues ya sabéis, tenemos la de recolectar, tenemos la de velocidad de marcha, ¿vale? Aquí os dejo un poquito lo que serían todas las formaciones que tenemos hasta ahora. Y bueno, tenemos aquí otras tantas, ¿vale? Podéis parar el vídeo si os interesa. Y bueno, el tema es que una vez tenemos ya la formación elegida, que más tarde veremos cómo elegir la formación, ¿no? Para según qué comandantes, pues ya podemos empezar a buscar armamentos, ¿no? Para esa formación. Cada formación le podemos colocar 4 armamentos, ¿vale? En esas 4 posiciones que son el pergamino, instrumento, bandera y emblema, ¿vale? Bueno, os lo hago un poquito. Pergamino, instrumento, la bandera y el emblema, ¿vale? Em, entonces, esos armamentos funcionan solamente para una formación en su posición correcta, aunque veremos que la formación se puede cambiar, ¿vale? Tenemos aquí la función de convertir armamentos, que luego lo veremos un poco más en detalle. Y bueno, ¿qué hacen los armamentos de por sí? Pues otorgan estadísticas, ¿no? Que aquí lo llamamos atributos, que son aleatorios, ¿vale? Te pueden dar ataque, defensa, salud, daño total, velocidad de marcha y otras tantas estadísticas que quizá no son las más indicadas para luchar. Por ejemplo, recolección de oro. Y también, pues, dependiendo de la tropa, ¿no? Pues tendremos que ver que nos dé pues los atributos que necesitamos. Si estamos utilizando infantería, pues atributos de infantería. Y además, aparte de esos 3 atributos, ¿no? Que tiene cada armamento, tenemos las inscripciones, ¿vale? Las cuales,
pues pueden tener diversos efectos, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? De una inscripción artista. Dice, la tropa del portador inflige un 3% más de daño de habilidad de todo tipo y 1,5% más de daño de contraataque de todo tipo, ¿vale? En este caso, pues te da dos bonificaciones que son permanentes, de daño de habilidad y de daño de contraataque, ¿vale? Hay otros casos que no son permanentes o es otro tipo de... Digamos que son efectos muy variados, ¿no? Ahora, luego vamos a ver muchos más ejemplos. Entonces, las inscripciones es importante saber que se dividen en tres niveles, ¿vale? El nivel más básico serían las inscripciones comunes, que son las blancas, ¿vale? Que son comunes a todas las formaciones, ¿vale? Es decir, da igual que utilices la formación en cuña que la formación en arco que cualquier otra, te pueden tocar las mismas, existen las mismas inscripciones, ¿vale? Los efectos son diversos, no se especializan en nada en concreto, a diferencia de las raras y especiales que las veremos ahora. Y cada una es propia de un espacio de armamento, eso sí, pues lo que hemos dicho de pergamino, instrumento, bandera o emblema. Por ejemplo, la de artista que hemos visto antes es exclusiva de el emblema, ¿vale? Entonces siempre te va a tocar, da igual qué formación utilices, te puede tocar, pero solo en la pieza, en el armamento del emblema. Y bueno, aquí digo que son fáciles de conseguir, ¿no? Relativamente en comparación con las otras. Vale, entonces aquí os dejo algunos ejemplos. Pues tenemos, por ejemplo, robustez, ¿vale? Aumenta 3,5% la salud de la tropa del portador. Tenemos revancha, la tropa del portador provoca 7,5% más de daño a bárbaros. Vitalidad, también aumenta la salud. Fijaos que robustez y vitalidad tienen exactamente el mismo efecto. ¿Cuál es la diferencia? Pues que una es la del pergamino y la otra será la del instrumento, por ejemplo. Digamos que puede haber dos inscripciones que hagan lo mismo, pero para diferentes espacios de armamentos. Luego tenemos protección, por ejemplo, que es diferente. Cuando el portador usa una habilidad activa, su tropa sufre un 5% menos de daño durante 3 segundos. Es decir, no es algo que te beneficie de forma permanente, sino que se activa a veces y durante un tiempo determinado. Y también con un enfriamiento de 5 segundos, ¿vale? Os he puesto más ejemplos, ¿vale? Para que veáis que lo que son las inscripciones comunes son muy variadas. Artista, bueno, es la que hemos visto antes, ¿vale? Te aumenta el daño de habilidad y el daño de contraataque. Maquinaria de asedio. La tropa del portador provoca un 2% más de daño al atacar una ciudad o un bastión, ¿vale? Como veis, está condicionada, solo funciona cuando atacas una ciudad o un bastión. Luego tenemos la de puntería, que esa es bastante específica, a pesar de que es una inscripción de las comunes. Si la tropa del portador está utilizando la formación en V, cuando realiza un ataque básico a distancia, tiene una probabilidad del 10% de provocar daño directo a distancia extra al objetivo. Vale, aquí ya te está dando la condición de estar usando la formación en V. Sin embargo, lo que hemos dicho que, como es una inscripción común, no es específica de ninguna formación. Por tanto, esta va a ser mejor utilizarla cuando estés utilizando la formación en V. Sin embargo, te puede tocar aunque estés utilizando otra formación. Abajo te pone que si la tropa del portador no está usando la formación en V, recibe un 1% de menos de daño normal de todo tipo, ¿vale? Es una bonificación también que no está tan mal, pero no es tan buena como la que te da utilizando la formación en V. Veis que es muy variado, ¿no? Al final, el tema de las inscripciones tiene efectos muy variados. Después tenemos las inscripciones raras, ¿vale? Que estas sí que se especializan, ¿vale? Son específicas de una formación y de un armamento, ¿vale? Y existe una, ¿vale? Si tú tienes la formación en cuña, por ejemplo, solo existe una inscripción rara para cada pieza, ¿vale? Es decir, hay una rara para la bandera, una rara para el emblema, para el pergamino y para el instrumento. Una de cada. Entonces, lo que sí, una ventaja es que sus efectos están en consonancia con la formación correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú tienes la formación en cuña lo que hace es aumentarte el daño de habilidad. Pues si consigues las inscripciones raras de esa formación,
van a estar también relacionadas, es decir, probablemente te van a aumentar más el daño de habilidad, ¿vale? Suelen ser algo mejores que las comunes, ¿vale? Porque digamos que los atributos, bueno, los atributos más bien, las estadísticas que te dan suelen ser más altas y aparte, por lo que os digo de que van en consonancia, ¿no? Vas a aumentar algo que ya sabes por el hecho de por el hecho de haber elegido esa formación, sabes que lo quieres aumentar. Sí que son más difíciles de conseguir, bastante más en comparación con las comunes. Después veremos métodos específicamente, ¿no? de conseguirlas. Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Fuego concentrado. La tropa del portador obtiene un refuerzo del 4% en el daño de habilidad que provoca, ¿vale? Esta, esta inscripción es de la formación en cuña, ¿vale? Esta es la formación en cuña. Por tanto, veis que os aumenta el daño de habilidad, ¿vale? Tenemos también estremecedor. La tropa del portador obtiene un refuerzo del 4% en el daño de embate provocado. Pues esta es de la formación en pinza. La formación en pinza aumenta el daño de embate, pues con esta inscripción la aumentarías todavía más. Vale. Desafiante. Aumenta un 3% la resistencia al daño normal de la tropa del portador. Vale. Es decir, vamos a ser más resistentes al daño normal. Esta también es de la formación en cuña, aunque no, el efecto no tiene nada que ver con el daño de habilidad. Pero es verdad que esto básicamente es así porque está pensado también para los arqueros, ¿no? Cuando hacen un rally, que normalmente suele ser contra infantería, pues suelen enfrentarse a daño normal. Por eso es bastante, digamos, adecuado para ellos reducir el daño normal, ¿no? Porque así van a recibir menos daño de la infantería, ¿no? Que sería como su objetivo. Implacable, pues un poco parecido a las otras, pero un refuerzo del 3,5% en ataques combinados, ¿vale? Y es obviamente de la formación delta, que es la que aumenta el daño de ataque combinado, ¿vale? Eso para que veáis que van en consonancia y por eso suelen ser de las mejores, ¿no? A elegir. Vale, y por último tenemos las inscripciones especiales, que son pues eso, las naranjitas. Al igual que las raras, existe una para cada espacio de armamento y formación, ¿vale? También, al igual que las raras, sus efectos están en consonancia con la formación correspondiente, pero en este caso son mucho más potentes que el resto y son muy difíciles de conseguir, ¿vale? Luego veremos, bueno, ahora mismo vamos a ver efectos y veréis que hay bastante diferencia, ¿vale? ¿Vale? Por ejemplo, bueno, tenemos la inscripción de cazador, ¿vale? Que es yo creo que una de las más típicas, ¿no? Que casi todo el mundo la tiene. La tropa del portador obtiene un refuerzo del 5% en el daño de habilidad que provoca. Es de la formación en cuña, ¿vale? Que no lo he dicho. 5% de refuerzo en el daño de habilidad. Y aparte, al provocar daño directo a un solo objetivo, el daño aumenta un 10%. Si de lo contrario, aumenta un 2%. Es decir, de lo contrario se refiere a si en vez de pegar a un objetivo pegas a varios, ¿no? Daño en área, solo aumentaría un 2%. Vale. Otra muy típica es el efecto mariposa, que es de la formación delta, ¿vale? Delta es ataque combinado. La tropa del portador obtiene un refuerzo del 3,5% en el daño de ataque combinado infligido y además los ataques combinados lanzados por su tropa tienen un 20% más de probabilidades de activar los efectos que se activan al lanzar un ataque básico. Vale. Esta es una de las inscripciones de las que más se habla ahora, ¿vale? Para la formación delta. Esto del 20% a lo que se refiere es que, por ejemplo, si tenemos un anillo que se activa con un 10% de probabilidad, ese 10% va a pasar a ser un 30%, ¿no? 20 más. Entonces, siempre que se active con ataques combinados, no con los ataques básicos, ¿vale? Que pueden activar el anillo, sino que si cada vez que hagas un ataque combinado, ese ataque combinado que ya vimos que pueden activar los efectos de los ataques básicos, va a tener un 20% más de probabilidad de desencadenar estos efectos, como el del anillo, el cuerno o el tambor, por ejemplo. Y muchas habilidades que tienen los comandantes. Entonces es una cosa muy buena. Aquí vemos más, ¿vale? Intrépido, esta es más sencillita, pero es muy buena. La tropa del portador obtiene un refuerzo del 10% en el daño de habilidad que provoca, ¿vale? Es un 10%.
Acordaos que habíamos visto otra de las raras que era solamente un refuerzo de daño de habilidad y era el 4%. O sea que esto es más del doble, ¿vale? Las inscripciones especiales son normalmente hacen una gran diferencia en comparación al resto, ¿vale? Por eso es lo mejor que puedes obtener siempre con los armamentos. Audacia. La tropa del portador obtiene un refuerzo del 8% del daño normal que provoca. Esto es la formación en arco, que es la que aumenta el daño normal. Y luego tenemos esta que he cogido esta por coger una un poquito más larga, ¿vale? Que es de la formación en pinza. Pinza es daño de embate. La tropa del portador obtiene un refuerzo del 5% en el daño de embate. Cada vez que su tropa provoca daño de embate, la tropa objetivo recibe un 20% más de daño de embate durante los siguientes 3 segundos. Este efecto puede activarse varias veces en un solo segundo, hasta 5 veces, antes de entrar en enfriamiento. Vale, y tiene un enfriamiento. Vale, es bastante largo, pero bueno, os hago como el resumen. Primero, 5% más de daño de embate, ¿vale? Bien, genial. Segundo, siempre que hagas daño de embate, esa tropa a la que le hagas daño de embate va a recibir un 20% más de daño de embate durante los siguientes 3 segundos. Vale, pues genial. Si tienes, por ejemplo, a Baiki con Liu Che, pues Baiki hará su daño en área y a los que les pegue van a recibir más daño de embate durante 3 segundos. Por tanto, cuando Liu Che utilice su habilidad, que en teoría sería 2 segundos después, si golpea a uno de esos objetivos, pues van a recibir un 20% más de daño. Aquí te dice que puede activarse varias veces en un solo segundo, hasta 5, ¿vale? Eso lo dice porque si, por ejemplo, haces daño en área, puedes activarlo para cada uno de los objetivos a los que golpees, ¿vale? Entonces te viene perfecto que sea hasta 5 veces porque justamente Baiki y tanto Baiki como Liu Che, que son los que se utilizan los que más, pues golpean a 5 objetivos. Así que también es una inscripción muy buena. Vale. Bien, aquí os muestro que podéis ver en el códice, ¿vale? Que se vería viendo cualquier marcha los atributos de los armamentos aquí abajo. Abriríais esta ventana y podéis ver todas las inscripciones que puede tener cada armamento, ¿vale? Este, por ejemplo, es el pergamino, ¿vale? Epopeyas de Olimpia es el pergamino de la formación en cuña, ¿vale? Entonces, como veis, solo existe una inscripción especial, una inscripción rara y un montón de comunes, ¿vale? Que te pueden aparecer. Para que veáis que solo hay una rara y una especial por cada pieza, ¿no? Por cada espacio y por cada formación. En cambio, comunes hay un montón. Vale, con el tema de las inscripciones sabéis que se puede grabar un armamento si consigues la inscripción, digamos, en algún evento y demás. Pero si haces esto, se pierden las inscripciones que ya tenías. Es decir, si yo aquí tengo este armamento que tiene una doble inscripción y lo quiero inscribir con la inscripción de Vivaz, pues si hago eso, perdería estas dos inscripciones. Eso es importante saberlo, ¿vale? Así que, por ejemplo, en este caso, que es una doble inscripción contra una sola, habría que ir a ver cómo son de buenas cada una de ellas, ¿no? Dependiendo de la situación, dependiendo de los comandantes. Pero por lo general esto no es una buena idea, ¿vale? Lo normal es inscribir un armamento que no tiene ningún tipo de inscripción previa, ¿vale? Vale. También podemos transmutar los armamentos, ¿vale? Bueno, solamente podemos transmutar los armamentos legendarios inscritos, ¿vale? Entonces, eso lo que hace es cambiar aleatoriamente sus atributos, pudiendo bloquear algunos de ellos. Y para ello necesitamos estas piedras de transmutación, ¿vale? Entonces, va a ser importante conseguir estas piedras porque no siempre vamos a tener o vamos a conseguir los armamentos con los atributos que más nos interesen. Ahora lo veremos un poquito más. Cuando transmutamos tenemos hasta 10 intentos, ¿vale? De transmutar ese armamento, pero podemos reiniciar esa cuenta utilizando este objeto que es el cristal de transmutación, ¿vale? Estos sí que son muy difíciles de conseguir, no se consiguen muchos, pero son muy útiles porque probablemente tienes un armamento con muy buenas inscripciones,
pero has transmutado y se te han acabado los intentos. Entonces merece la pena reiniciarlo para obtener más oportunidades de obtener los atributos que tú quieres. Y tenemos también lo que serían las piedras de conversión, que lo que hacen es cambiar la formación de un armamento. Si, por ejemplo, tenemos una marcha de caballería, como mucha gente tendrá, con la formación en cuña, y ahora quiere cambiarse a delta porque han salido los comandantes nuevos, que son muy buenos con la formación delta, pues necesitamos este tipo de piedras para pasar los armamentos de una formación a otra. Vale. Entonces, ahora ya pasamos a cómo obtenemos los armamentos, ¿vale? Bueno, pues lo primero, lo más básico y lo que todos hacemos a diario, pues son los viajes y los envíos del foro estatal, ¿vale? Esto no podemos dejar de hacerlo. Los armamentos también se pueden obtener como recompensa de algunos eventos, ¿no? Pues por ejemplo, aquí os he puesto el ejemplo de movilización de la alianza. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 cofres de armamento legendario, los cuales cuando los abrimos podemos elegir la formación que queremos que se abra. Y así hay otros eventos, ¿no? Por ejemplo, en el choque de cañón también aparece. En el KVK también hay algunos logros objetivos que te dan cofres, ¿vale? Luego tenemos los métodos ya más pay to win, que sería pues el hecho de gastar gemas en los eventos que son específicos, ¿no? Aquí tenemos este que justo ha salido hoy, el de armamento muéstrate. Yo por lo general, mira, si no sois muy pay to win, no creo que sea lo más lógico gastar gemas en armamentos, ¿vale? En este tipo de eventos. Yo creo que hay que priorizar otras cosas, como por ejemplo el equipamiento, ya que, bueno, en los armamentos, cuando alcanzas cierto punto, eh, ya va a ser muy difícil que tengáis una mejora por el hecho de tirar en estos eventos. A no ser que consigáis inscripciones especiales, que eso sí que merece mucho la pena, pero al mismo tiempo es muy caro, ¿no? Tendrías que gastar un montón de gemas para asegurarte de conseguir una. Entonces, yo no recomiendo darle prioridad, salvo que ya tengas, por ejemplo, el equipamiento en una posición muy buena, ¿no? Entonces ya, digamos que ya tengas las marchas muy fuertes en cuanto a equipamiento, pues sí que te puedes centrar más en armamentos. O que seas una persona que tiene mucha capacidad de conseguir gemas y demás, y ya te gastas bastante en equipamiento y aún te sobran. Pues ahí sí que merece la pena gastar algo en armamentos. Porque ya veremos que aunque muchas veces, aunque no consigamos ningún armamento nuevo que nos haga mejorar realmente la marcha, sí que avanzamos en tema lista de deseos, que eso es algo muy importante, que lo vamos a ver ahora enseguida. Em, vale, y luego tenemos también los paquetes de la tienda, que lo mismo. No es lo primero en lo que yo invertiría, ¿no? Si gastáis algo de dinero, preferiría invertir en otras cosas, ¿no? En equipamiento, por ejemplo, y demás. Vale. Es importante que conforme vayamos consiguiendo armamentos, esto es algo que a la gente igual le cuesta un poco, hay que ir haciendo limpieza, ¿vale? Hay que ir reciclando, ¿vale? Cuando reciclamos conseguimos monedas, ¿vale? Para la estación de mensajería, en la cual podemos comprar piedras de transmutación y bueno, algunos armamentos más, cofres épicos, cofres azules. Y también, por otro lado, cuando reciclamos armamentos legendarios, podemos comprar en la otra pestaña, en la cual podemos conseguir inscripciones, ¿vale? Que llega un momento en el cual puedes elegir una inscripción especial, ¿vale? Por eso, eh, bueno, os pongo aquí también Stop Diógenes de armamentos, ¿vale? Principalmente, no solamente por lo que he dicho antes, de que consigues, pues eso, piedras de transmutación y demás, sino que además eso luego te va a facilitar la vida a la hora de preparar las marchas, qué armamentos elijo. Bueno, pues eh, los armamentos que tú vas consiguiendo, la gran mayoría, ya cuando llevas un tiempo, no te van a servir para nada más que para reciclarlos y para conseguir monedas. Entonces, si tú tienes almacenados todos esos armamentos, lo único que vas a hacer es, primero, no conseguir esas piedras de transmutación. Segundo,
cuando te toque preparar las marchas, hacerte la picha un lío porque vas a tener 50 millones de armamentos para cada uno. Entonces, lo único que vas a hacer es liarte. Por eso yo lo que recomiendo es, o bien, bueno, yo la verdad que en cuanto consigo un armamento, si no son legendarios, básicamente los reciclo directamente, porque ya sé que no van a ser mejores o que no tienen el potencial para ser mejores que lo que tengo. Y en el caso de que sea legendario, la verdad que, salvo que tenga muy buenos atributos, si no tiene inscripción también lo reciclo. Incluso, bueno, luego ya, no en cuanto los consigo, pero una vez a la semana o así, reviso incluso algunos armamentos inscritos legendarios, también hay algunos que los transmuto porque sé que no me van a servir, porque igual la inscripción no es buena o porque tengo bastantes mejores, ¿no? en ese mismo puesto, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Vale. Bueno, aquí también vemos cómo obtener las otras, bueno, piedras, cristales de transmutación y piedras de conversión. Aparecen bueno, como recompensa en diferentes eventos, especialmente en el KVK, pues aquí vemos algunos logros que te dan ese tipo de objetos, ¿no? Eh, vale, bien, entonces, bueno, ahora ya sabemos exactamente qué hacen o qué pueden hacer los armamentos y las formaciones y sabemos cómo conseguirlos. Cómo conseguirlos. Así que vamos a ir viendo ahora cómo coger una marcha y ir poniéndole la formación y los armamentos. Vale. Entonces, primer paso, pues elegir la formación adecuada, ¿no? Para nuestras marchas. ¿De qué depende? Bueno, pues teniendo en cuenta lo que se utiliza ahora, de lo que va a depender es del tipo de daño que hagan los comandantes. Vale. Tenemos aquí a Baiki, ¿no? Pues Baiki, lógicamente, ¿qué tipo de daño hace? Hace daño de embate, ¿no? Pues digamos, la formación que le vamos a colocar va a ser la formación en pinza, ¿vale? Que va a potenciar ese daño de embate. Vale. Entonces, bueno, ahora para que participéis un poquillo, a ver, viendo las formaciones que hay, me vais a decir qué formación creéis que hay que poner a cada uno. Vamos a empezar, bueno, Baiki con Liu Che ya lo he dicho, la formación en pinza es la mejor, ¿vale? Vale, para Arturo con Aquiles, a ver, ¿qué elegiríais vosotros? Delta. Delta. Delta, muy bien. La formación delta aumenta el daño de los ataques combinados. Por tanto, como es el tipo de daño que hacen estos dos, pues nos viene la que mejor. Y para Qin Shi Huang con Zugelian, ¿qué elegiríais? Cuña. 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 Muy bien, cuña. Cuña porque aumenta el daño de habilidad. ¿Vale? Bien. Entonces, muy bien. Habéis elegido bien. Es verdad que luego también está la formación en arco. ¿Vale? La formación en arco, os recuerdo que aumenta el daño normal. Por tanto, tanto para estos dos como para estos dos, acordaros que el daño de embate está incluido en el daño normal y el daño de ataque combinado también. Vale, por qué no se elige normalmente? Se puede utilizar sin ningún problema, ¿eh? Si teníais el armamento de antes, se puede utilizar, pero son mejor estas dos formaciones. Pero no por el hecho del atributo en sí, sino por las inscripciones, ¿vale? Las inscripciones específicas, que son las raras y las especiales, son mejores las de estas formaciones que las de la formación en arco, ¿vale? Eso para que sepáis, que es una duda que se puede tener pero bueno, si ya tenéis la formación en arco y no la podéis convertir, se puede utilizar sin ningún problema. No funcionaría lógicamente para estos dos, que no hacen daño normal o hacen poco daño normal, hacen casi todo daño de habilidad. Vale, entonces ya hemos elegido la formación para nuestra marcha. Ahora tenemos que buscar los armamentos adecuados. Es decir, que tengan los atributos adecuados y buenas inscripciones, ¿no? Pues si estamos aquí con Baiki, lo vamos a usar lógicamente con infantería, pues queremos que tenga atributos de infantería, ¿vale? Entonces, primero, una cosa que declara. Para determinar si un armamento es bueno, yo pienso que las inscripciones tienen más importancia que los atributos, digamos, porque podemos transmutar un armamento con muy buenas inscripciones, si tiene malos atributos,
podemos transmutarlo y eventualmente vamos a conseguir los atributos que nos interesan. Las piedras de transmutación, que es lo que necesitas, se consiguen con relativa facilidad, ¿no? Las vas consiguiendo poco a poco, vas acumulando bastantes. En cambio, el proceso contrario, que sería ir buscando armamentos con buenos atributos y luego ponerles la inscripción, es más complicado, porque no es tan fácil, no se consiguen inscripciones sueltas y menos que sean buenas. Por ejemplo, lo de la doble inscripción no podrías hacerlo, porque no puedes, si tú grabas con una inscripción, pierdes las anteriores, por tanto, no puedes poner dos inscripciones. Entonces, yo creo que el proceso es ese, elegir primero, elegir los armamentos con buenas inscripciones y transmutarlos hasta obtener los atributos que más te interesen. No significa que en ese proceso no puedas usar un armamento que igual no tiene tan buenas inscripciones o no tiene inscripciones, pero sí que tiene buenos atributos y mientras, por ejemplo, a este que no tiene nada de buenos atributos, mientras lo estás transmutando, utilices el otro. Eso obviamente se puede hacer. Pero el armamento, tu objetivo final es conseguir un armamento con buenas inscripciones y transmutarlo. Vale. Entonces, la cosa es, entonces, ¿qué inscripciones son buenas para un armamento? Vale. Lo primero, si tenemos acceso a la inscripción especial, entonces ya se acaba el debate. Está muy por encima del resto y si la tienes, pues tienes que utilizarla en ese puesto. Vale, después, la inscripción rara, como hemos dicho antes, también es bastante buena, ya que va en consonancia con la formación, aunque no es comparable con la especial. Puede haber casos en los que tengas la rara, pero igual tienes otro que no tiene la rara, pero tiene igual doble inscripción de las comunes. Igual entre las dos son mejores que la rara. Digamos que entre la rara y las comunes no hay tanta diferencia, siempre y cuando las comunes, como hemos visto que tienen efectos muy variados, pues puede haber algunas que no sirvan para nada para tu marcha. Entonces, si son dos buenas inscripciones comunes, sí que pueden ser mejores que la rara. Sin embargo, no puede ser mejor que yo sepa, bueno, creo que no hay ningún caso, que la inscripción especial sea, sea peor incluso contra doble inscripción, ¿vale? Ya habéis visto los números antes. 10% de daño de habilidad contra 4% y luego a las comunes había alguna que te daba 3%, ¿vale? Em, entonces, de entre las comunes, ¿no? Si no tenemos ni la rara ni la especial, habrá que buscar las más adecuadas, ya que los efectos son variados. Ahora veremos, haremos un ejercicio de elegir inscripciones para unos comandantes en concreto. Lo que digo, un armamento con doble inscripción tiene mayor probabilidad de ser mejor, aunque esto no siempre es así. Por lo que digo de que igual tienes dos inscripciones que no son tan útiles para esa marcha. Vale, entonces, vamos a seguir con el ejemplo de Baiki Liuche, ¿vale? Vale, ahora, aquí tenemos cuatro inscripciones y el objetivo es que me digáis cuál creéis que es la prioridad. Vale, os leo las inscripciones. Osadía. La tropa del portador inflige un 2,5% más de daño de habilidad de todo tipo y un 1% más de daño de contraataque de todo tipo. Vale. Esto para que sepáis son todo inscripciones comunes, ¿eh? Luego tenemos Infamia. Aumenta 3,5% el ataque de la tropa del portador. Aniquilación. La tropa del portador provoca un 2% más de daño normal de todo tipo. Pacificador. La tropa del portador provoca 7,5% más de daño a bárbaros. Vale. Entonces, ahora vais a intentar decirme cuál sería la prioridad, es decir, cuál sería la que creéis que es la mejor, la primera que elegiríais, la segunda, la tercera y la cuarta. Vale, a ver, ¿quién se anima? La primera aniquilación, Vale, la primera aniquilación, ¿por qué elegirías esa la primera? porque Baiki tiene daño de embate y te aumenta el daño normal de todo tipo. Entonces te aumenta el daño de embate, ¿no? Exacto. Baiki y Liu Che van a estar siempre haciendo o daño de embate o sus ataques básicos y contraataques que también están incluidos dentro del daño normal. Por tanto, ese 2% te va a afectar a todo el daño a todo el daño que haga esa marcha. Vale, ¿cuál elegirías la segunda? Si no tuvieras Pues aniquilación,
La segunda, ¿cuál era? Infamia. Infamia, vale. Infamia te aumenta el ataque un 3,5%. Vale. El ataque siempre va a estar en todo el daño que hagas, va a afectar a la fórmula, el ataque que tengas. Entonces, ¿por qué elegimos aniquilación por encima de infamia si tienes un 3,5%, ¿no? Y aquí tienes un 2%? ¿Por qué vas a elegir antes aniquilación? Pues porque el ataque, debido a todas las bonificaciones que ya tienes, pues de tecnología, del equipamiento y demás, va a tener mucho menos impacto que el daño. El daño, en este caso daño normal, el daño normal va a tener mucho más impacto subirlo. De hecho, en este caso tiene más del doble. Por eso, como el ataque que te aumenta no llega a ser el doble que el daño de esta otra, pues va a ser mejor aniquilación que infamia, ¿vale? Y después nos quedan osadía y pacificador, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería mejor? Osadía. Osadía, vale. Aunque osadía te aumenta el daño de habilidad, que eso no afecta en nada a Baiki con Liu Che, ¿vale? Por eso la dejamos tan atrás. Pero sí que te aumenta el daño de contraataque que, aunque no sea lo mejor en campo, algo sí que te sirve. Sin embargo, pacificador, que solamente te aumenta el daño a bárbaros, lógicamente para combate eso no te sirve de nada. Así que sería como no tener nada esta inscripción, ¿vale? Vale, vale. Entonces aquí os pongo ya la solución, ¿no? El orden. Primero aniquilación, segundo infamia, tercero osadía, cuarto pacificador. Muy bien. Vale, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con otra marcha. Qin Shi Huang con Zhuge Vale. Aquí, ¿qué prioridad tendríais? A ver, ¿quién? Osadía, Vale, Sabía. osadía, ¿por qué? porque es habilidad. Vale. Osadía te aumenta el daño de habilidad, ¿vale? Entonces, ya estuvimos viendo, hemos visto muchas veces que esta marcha hace casi todo daño de habilidad. Por tanto, esto le va a aumentar todo el daño. Vale, después, ¿qué elegiríais? Infamia. Infamia, ¿vale? O sea, entre infamia y aniquilación, Es que no hace daño de lo normal, ¿no? claro. Esta marcha, como mucho, puede hacer daño normal con su daño de contraataque, cuando le pegan. Pero más del 90% del daño que hace es daño de habilidad. Por lo tanto, esta bonificación de daño normal apenas va a tener impacto en la marcha. Sin embargo, el ataque sí que tiene impacto. Aunque sea un 3,5%, tiene menos impacto que este 2,5% de daño de habilidad, pero sí que tiene más impacto que el daño normal porque hacen muy poquito daño normal. Y bueno, obviamente pacificador, pues seguimos con el tema de daño a Como el bárbaros, máximo. no nos importa. Así que, efectivamente, sería este orden. Osadía, infamia, aniquilación, pacificador. Vale, pues así vais viendo un poco, no sé si lo he dicho, pero son todas inscripciones comunes, ¿vale? Por eso tienen efectos muy variados. Pero así vais viendo un poco cómo leer, cómo interpretar, ¿no? Qué inscripciones son mejores, ¿no? Para cada marcha. Y así valoráis entre unos armamentos u otros. Muy bien. Vale. Vale, los atributos. Una vez que ya hemos elegido los armamentos en base a las inscripciones, los atributos tenemos que saber que nos van a dar, son tres, y el primero siempre bueno, nos puede dar ataque o velocidad de marcha y otras cosas que no nos importan a la hora de combatir. Eh, el segundo nos puede dar defensa o velocidad de marcha también. Y el tercero, salud o daño total. Digamos, los que nos pueden dar que realmente nos importan a la hora de combatir. ¿Qué es mejor? Digamos, en el primero, ¿qué es mejor? ¿Ataque o velocidad de marcha? Depende. Eh, por ejemplo, si tenéis una marcha que es muy lenta, pues la velocidad de marcha va a ser prioritaria sobre el ataque. Lo mismo con el atributo 2. Si tenéis una marcha muy lenta, sin embargo, podéis tener también una marcha que tenga muy poca defensa, ¿no? Como vimos el caso de Arturo con Aquiles, dijimos que tenía la defensa bastante bajita y sin embargo al ser una marcha de caballería es verdad que la velocidad no le va a minar tanto, no le va a afectar tanto.
Por tanto, yo aquí intentaría conseguir siempre defensa, en ese caso. En el tercero, salud o daño total, pues normalmente el daño total es lo mejor. Ahora bien, puede haber alguna marcha que tenga muy poca salud y prefieras aumentarle la salud. Hombre, el daño total siempre es mejor que la salud a misma cantidad. Es verdad que los armamentos, la salud está limitada a 3,5% y el daño total a 2%. Entonces, según las bonificaciones que tengas de salud y las bonificaciones que tengas de daño, tendrás que ver si te conviene más o menos, o sea, si te conviene más aumentar la salud, que va a ser más cantidad, o el daño total, que va a ser menos cantidad, pero que va a tener más impacto. Esto normalmente suele ser mejor el daño total, ¿vale? Pero también hay casos, por ejemplo, la marcha de Baiki con Liu Che, que la salud les viene muy bien, porque tiene muy poquita. Así que bueno, de todos modos, yo normalmente cuando estoy transmutando un armamento, una vez que ya consigo una estadística un atributo que me va bien, si estoy buscando el primer atributo y estoy con infantería, una vez me salga o ataque de infantería o velocidad de marcha de infantería, ya normalmente paro. No invierto más piedras hasta que, joder, pues hasta que ya me sobren las piedras, ¿no? Porque en realidad, si no me sobran, pues tendré que guardarlas, ¿no? Para otros armamentos. Pero bueno, siempre si tenéis muchas piedras que os sobran, tenéis la posibilidad de elegir entre una u otra. Porque claro, al mismo tiempo te va a salir pues ataque de asedio, te va a salir recolección de oro, daño a bárbaros. Entonces, no es poco tener ya el atributo bueno, y además hay que ver si es alto o más alto o menos alto, ¿no? Por ejemplo, el ataque puede ir desde 1,5 hasta 3,5. Vale, pues si te toca 1,5, igual dices, pues lo sigo transmutando. Y si te toca más alto, pues dices, pues voy a parar. Vale, entonces, bueno, ya hemos visto un poco cómo elegir formaciones y armamentos. Y ahora yo quiero centrarme un poco en el tema de las inscripciones especiales, porque como os he dicho antes, son muy diferenciales, ¿no? En los efectos que tienen. Y entonces, nuestro objetivo, cuando estamos trabajando los armamentos, tiene que ser intentar conseguirlas. Es complicado, pero hay cosas que se pueden hacer para mejorar ese proceso, aunque siga siendo lento y tardío. Podemos hacer varias cosas para que se agilice un poco, o que no consigamos quizá una que no es la que nos interesa, ¿vale? Aquí digo lo de los efectos y pongo otra vez dos ejemplos que ya en realidad ya los hemos leído, la de intrépido y el efecto mariposa, ¿vale? Vale, entonces, primera manera de conseguirlas. En la tienda de KVK, ahora, mira, nosotros que hemos entrado ahora a KVK podéis ver la tienda, que solamente pueden obtenerse tras conseguir un testimonio de autócrata, ¿vale? Que generalmente, bueno, casi siempre solo vas a poder conseguir ese autócrata cuando ganas el KVK, salvo que tengas un reino que te llevas muy bien y dice, venga, te doy 10 autócratas para tu reino. Pero normalmente si pierdes el KVK no te vas a llevar ningún autócrata, así que por eso no hay que pensar que son fáciles, que es verdad que normalmente la gente tiene más de este tipo de inscripción especial, que son las del pergamino siempre, pero no son realmente, dependes de que tu reino gane el KVK, ¿vale? Entonces, pues aquí estaría, por ejemplo, la del cazador, ¿vale? Que es la que tiene todo el mundo, o la mayoría de la gente. Eh, y bueno, cabe mencionar que en esta tienda aparecen otras inscripciones que no son especiales, son comunes. Por ejemplo, está la de robustez, que te da salud, ¿vale? Vale, esas yo creo que no merecen la pena. ¿Por qué? Porque cuando tú compras una inscripción aquí, te cuesta una moneda de conquista, ¿vale? Que son difíciles de conseguir. No se consiguen muchas. Depende de cómo vaya el KVK, también depende de si ganas o no. Pero si tú no ganas, sí que puedes comprar las inscripciones comunes, pero no estas. Entonces, si tú no ganas, yo no me gastaría una moneda en una inscripción común, porque esas inscripciones al final
las vas a obtener de otras formas, a la larga te van a sobrar, ¿vale? Entonces, sí que si ganas el autócrata, yo creo que siempre tienes que gastarte una moneda en comprarte una de estas, ¿vale? Y si no te ganas el autócrata, no me gastaría la moneda en las otras, ¿vale? Vale, segundo método. En la estación de mensajería, como os he dicho antes, con este tipo de monedas que se consiguen al reciclar armamentos legendarios, podemos comprar uno de estos cofres, ¿vale? Estos cofres lo que te dan es o bien una inscripción que son de las comunes o piedras de transmutación. Y cuando compras 8, claro, cada uno de estos cofres te da también esta otro tipo de esta piedrita. Con 8 comprarías una de estas inscripciones, que son inscripciones especiales y de la posición de la bandera. Por ejemplo, la de cuña sería equilibrio, la de arco sería invencible, ¿vale? Lo mismo, lo que os he dicho antes, hay que ir reciclando armamentos para poder avanzar aquí, ¿vale? Para poder avanzar y eventualmente conseguir una de estas inscripciones. ¿Cuesta bastante? Sí, cuesta bastante. Tienes que transmutar, o sea, perdón, tienes que reciclar 180 materiales, armamentos legendarios o menos, porque si reciclas uno que tiene inscripción te da 2 monedas, pero siguen siendo un montón, lógicamente. 180 para una de estas piedras y tienes que conseguir 8 para la inscripción especial. Pero eh, la cosa es eso, que al final, si tú lo sabes, puedes ir pensando en ello y organizarte para ir llegando al objetivo. Vale, y aquí viene lo que sería lo que yo digo que es la madre del cordero, que es el tema de la lista de deseos, que es lo que mucha gente no hace caso y hay que estar muy atentos porque es muy importante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tras obtener muchos armamentos legendarios de una misma formación, obtendremos la inscripción especial elegida. Vale. Entonces, esta pantalla, para que sepáis, tenéis que ir a la ventana en la que veis las formaciones de cada comandante y abajo te pone, cuando has elegido una formación, te pone lista de deseos, ¿vale? Y se te abre esto. Entonces tú aquí eliges cuál de las inscripciones quieres conseguir, ¿vale? Aquí no lo he desplegado, pero aparece, si tú le das haces clic aquí, por ejemplo, este es el instrumento, te aparecería la descripción de la inscripción especial del instrumento. Yo aquí, por ejemplo, he elegido el instrumento. Y vemos que, bueno, tiene un avance de 0 de 10. Ahora veremos qué es eso. Entonces, ¿qué es recomendable? Yo recomiendo elegir o el instrumento o el emblema, porque son los dos que no hemos dicho antes, ¿vale? En la tienda del KVK conseguimos el pergamino, que es este, y en la estación de mensajería la bandera, que es esta. Entonces, tanto este como este no puedes conseguirlos de otra forma que con este método. Entonces, yo recomiendo elegir esas, ¿vale? Y aparte que normalmente son las mejores. Puede haber diferentes opiniones, pero yo las considero las mejores en casi todos los casos. Vale, entonces vamos a meternos un poco más en cómo funciona esto. Vale, primero, cada 150 armamentos legendarios que recibas de una misma formación te garantiza recibir uno con inscripción rara o especial. Especial, si te toca la especial es la que tú has elegido. Vale. No siempre hay que llegar a los 150. Puede aparecer antes y entonces se reinicia el contador a por otros 150, ¿vale? Aquí puedes ver en la descripción de los armamentos, ¿vale? Puedes ver cuánto te queda para tener garantizado, o sea, cuánto te queda para llegar a los 150. A mí, por ejemplo, aquí me quedan 37, ¿vale? Entonces, tú cuando vas consiguiendo armamentos, eventualmente te va a tocar eh, un armamento con inscripción rara o especial, siempre que te centres en abrir siempre cofres de la misma formación, ¿vale? Vale, entonces, si llegas a los 150 o no llegas, pero de suerte te toca una inscripción rara, que es mucho más probable que la especial, lógicamente, la lista de deseos avanzará. En cambio, si obtienes la especial, se reinicia, ¿vale?
Si avanza, pues teníamos 0 de 10, llegamos a 1 de 10, ¿vale? Si te toca la especial, se reiniciaría, ¿vale? Volvería a 0. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué significa este 1 de 10? Si llegas a las 9 inscripciones raras de esta forma, entonces a la décima se garantiza que será la inscripción especial. Y aparte será la que tú has elegido, ¿vale? Si vamos consiguiendo raras, digamos que cada 150 vas consiguiendo una rara y cuando llegas a 10, la décima sí o sí te va a tocar especial. Entonces, ya tienes que con 1500 armamentos legendarios que consigas de una formación, sí o sí vas a conseguir una especial. Y entonces, una vez que consigues la especial, llegando a las 10 o sin llegar a las 10, se reiniciaría. Volverías a 0 de 10. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, igual cambiarías, ¿no? Cambiarías el armamento elegido, en vez de igual has conseguido el del emblema, pues lo cambias al instrumento, por ejemplo. ¿Vale? Esto si no habéis entendido cómo va, paradme y lo vuelvo a explicar. Yo tengo Vale. una pregunta. Dime. Vale, mate. A ver. Entonces esto quiere decir que puede llegar a ser hasta 150 veces. Es decir, 150 por 9 veces mínimo, ¿no? Em, tú si quieres, para tener garantizado la inscripción en especial, serían 10 veces. Es decir, 1500 en total. Exacto. Un 10 por 150. Vale, vale. Ok. Eso, eso es. Aclarado. Vale, conclusiones. Em, claro, tú cuando estás consiguiendo armamentos, te va a dar la sensación, llegado al punto en el que creo que aquí estamos todos, que todos los armamentos que consigues no te van, son una mierda, para que me entendáis, que no te van a ayudar a mejorar lo que tienes, pero te va a ayudar con esto. La estrategia, a fin de cuentas, es obtener muchos armamentos, todos los posibles. Entonces, no te pierdas cofres de armamentos en las recompensas de eventos y cualquier forma de obtenerlos a tu alcance. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si estás en el evento de movilización, hay varios pisos en los cuales te da a elegir cofres de armamentos legendarios. Entonces, yo siempre los elegiría por encima de las otras recompensas de ese piso. En el evento del choque de cañón con las monedas, una de las cosas que se puede conseguir también son cofres. Yo me cogería esos cofres por encima de otras cosas que hay. Hay gente que coge las gemas. Para mí, la cantidad de gemas que te da con las monedas vale bastante menos que los armamentos. Entonces, la inmensa mayoría no serán útiles y serán reciclados, pero este proceso nos permite avanzar en la búsqueda de inscripciones especiales. Pues porque avanza la lista de deseos, porque reciclas y consigues monedas para la inscripción de la bandera, ¿vale? La de la estación de mensajería. Y además, bueno, eso es lo que he dicho. Además nos ayuda a obtener piedras de transmutación que necesitamos cuando tengamos armamentos con buenas inscripciones, ¿vale? Porque cuando las piedras de transmutación se consiguen reciclando los otros, los épicos y los azules, ¿vale? O sea que también te viene bien conseguir esos. Vale. Entonces, recicla constantemente los armamentos inservibles para obtener más armamentos, piedras de transmutación e inscripciones. Cuando ganes el KVK, no desaproveches la opción de obtener la inscripción especial mediante el testimonio de autócrata. Eso también. Y cuando puedas elegir la formación, es decir, en los cofres de elegir tú la formación, céntrate en una para progresar en la lista de deseos, hasta obtener la inscripción especial. Si tú vas abriendo cofres, primero, yo qué sé, tengo 200 cofres, me voy a abrir 50 de una, 50 de otra, y voy dividiendo, lo que voy a hacer es avanzar en todas las formaciones, en la lista de deseos, porque no sé si lo he dicho, pero la lista de deseos es por cada formación. Cada formación tiene su lista, es decir, tú vas progresando en una sola formación. Aunque progreses en una, no progresas en las otras, vas cada una por separado. Por tanto, céntrate en una formación hasta que llegues al final, ¿no? Hasta que completes la lista o completarla, quiero decir, hasta que te toque la inscripción especial. Y luego ya si quieres puedes o seguir con la misma para conseguir otra o ya si quieres pasar a otra formación, ¿vale? Pero yo me centraría siempre en una hasta que
llegues al objetivo. Vale. ¿Conviene guardar estos cofres? Me pregunto. ¿Qué creéis? No sé, creo que no, ¿no? No. Porque hay que ir abriéndolos para ir Yo creo avanzando en la que lista de sí, deseos, ¿no? cuando tengas muchos, ir abriéndolos. Vale. Os digo, a ver, lo primero, depende, obviamente, no. No es que, a ver, no es que digas tienes que abrir sí, sí o sí o no tienes que abrir sí o sí, pero, a ver, yo por ejemplo, esto es de mi mochila, ¿eh? O sea, he hecho la captura de mi mochila. ¿Por qué tengo tantos? Vale. Porque, bueno, ya dijo Lilith que iban a haber nuevas formaciones pronto, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hice? Vale. Yo estaba con la formación en cuña, ¿vale? Tenía el objetivo de conseguir avanzar en la lista de deseos hasta que conseguí la inscripción de Intrépido, ¿vale? La de Intrépido que hemos visto antes que te da un 10% de refuerzo al daño de habilidad, ¿vale? Entonces, luego Lilith dijo que iba a sacar nuevas formaciones. Bueno, o antes de que yo llegase a esa inscripción. Entonces dije, vale, yo sé que con los cofres que tengo, al 99% de probabilidad no voy a llegar a otra inscripción especial. Me da igual de qué formación las abra. Tengo 250 legendarios, pero ya hemos visto que para tenerla garantizada necesito 1500, o sea, no estoy para nada 1500. cerca. Exacto. Entonces lo que dije, vale, pues entonces dejo de progresar, me guardo los cofres y cuando salga la nueva formación ya empiezo con esa, porque obviamente la nueva formación van a sacar una nueva de daño de habilidad, otra de daño de embate y otra de daño de combinado, progresivamente. Probablemente la primera sea la de daño de habilidad. Entonces yo como me especializo en arqueros, entiendo que no queda mucho para esa formación y es la que más me conviene a mí. Entonces, lo que estoy haciendo es guardar cofres ahora mismo, porque sé que por más que abra, no voy a llegar a la especial y lo que voy a conseguir es progresar en la de cuña y luego querer cambiar esos armamentos a la nueva formación. Por tanto, prefiero guardarlos y cuando salga la nueva formación ya abrirlos y empezar a progresar en esa nueva. Para que sepáis, los Pero épicos, también los puedes transformar, ¿no? efectivamente, efectivamente, pero mmm, digamos que estaría malgastando las piedras de convertir, las azules. Porque si, mira, yo ya sé que con esto no me da, no me da para una inscripción especial. Entonces, si yo me pongo a abrir ahora, igual, imagínate, llego al 3 de 10 en la lista. Entonces, luego, ¿qué haré? Vale, si ya estoy en 3 de 10, igual sigo, cuando salga la nueva formación, digo, ¿empiezo en la nueva o sigo con ese 3 de 10 en cuña? Pues igual sigo con ese 3 de 10 en cuña porque me va a costar menos llegar a la especial y ya la puedo convertir luego. Pero no sería mejor guardarme los cofres cuando salga la nueva formación, progresar desde ahí y digamos llegar ya, en cuanto salga la formación, tener ya el 3 de 10 con estos cofres, por decirte algo. Y entonces ya seguir progresando de ahí y no gastarme 10 piedras de convertir, que tampoco son fáciles de conseguir. No gastarme 10 piedras, sino directamente tener el armamento en esa nueva formación. ¿Me entiendes? Sí, sí. Podría hacerlo, sí, pero gastaría piedras que igual no me sobran. Luego, para que sepáis, estos épicos, estuve hablando con el soporte y me dijeron la probabilidad de que un cofre épico te dé un armamento legendario, que existe, y era más o menos, me dijo el porcentaje, y era más o menos uno de cada 7. O sea que para que sepáis, de estos 700 cofres, me va a salir aproximadamente 100 armamentos legendarios. Y los azules es uno de cada 30, más o menos. Uno de cada 30 legendario. ¿Vale? Para que sepáis que también tienen su valor ir consiguiendo, aparte de por reciclar para las piedras de transmutación, que también hay bastantes que te salen legendarios. Vale. Entonces, otra pregunta que os hago. En cuanto consigo un armamento bueno, ¿debo transmutarlo? ¿Qué pensáis?
Depende, ¿no? Vale. ¿En qué situación crees que hay que transmutarlo? Si, si las habilidades esas te mejoran lo que tienes. Vale. Digamos que tú ya has conseguido un armamento bueno, que es mejor, pero estás en pretemporada y te quedan 2 meses para empezar a pelear. ¿Lo transmutarías en el momento o esperarías? Esperaría, ¿no? Vale. Eso es importante. No malgastar piedras de transmutación. Tú estás en una situación en la cual no tienes pelea en los próximos 2 meses. Por tanto, ¿para qué vas a gastar piedras de transmutación en un armamento si no sabes si a lo mejor en esos 2 meses te toca otro que es todavía mejor? Imagínate que tienes este con doble inscripción y resulta que por casualidades de la vida tienes la suerte de que en esos 2 meses te toca una inscripción especial justamente en esa posición. Que la inscripción especial ya sabemos que va a ser mejor. Por tanto, si lo has transmutado, igual luego ya no lo utilizas. Imagínate que es una formación que solo tienes una marcha y no podrías convertirlo, ¿no? Pero igual al final no lo utilizas y has gastado las piedras de transmutación. Por tanto, siempre es mejor esperar a, a que empiece la guerra, ¿no? A que quede a la víspera de la batalla, ver lo que tienes y ya, si quieres, ponerte a transmutar, ¿vale? Pero no en cuanto llega... A ver, es verdad que si te toca una inscripción especial, no hay un caso en el cual no lo vayas a utilizar, ¿vale? Pero en cualquier otro caso, yo siempre espero a que estemos en la víspera de la batalla, ¿vale? Muy bien. Vale. Y ya, por el último punto que quería que viéramos, ¿vale? Es el tema de lo que os comenté el otro día en la clase de equipamiento, que vimos que había algunos efectos que tenían esto. Y se trata de el refuerzo del daño o resistencia al daño, ¿vale? Que eso lo hemos ido viendo conforme iba leyendo descripciones que aparecen en las inscripciones raras y especiales, ¿vale? Por ejemplo, astucia. Mira, aquí os he puesto de formación en V, que no había puesto ninguna, pues voy a poneros también algún ejemplo. La tropa del portador obtiene un refuerzo del 10% en el daño normal a distancia, en este caso, que provoca, ¿vale? Mira, para que veáis, lo que decía el otro día de la formación en V es que Gonzalo Gajamada se aventajan más porque aumenta el daño normal a distancia, ¿vale? Ya, si leéis las inscripciones de la formación en V, suele ser más daño normal a distancia que daño de habilidad a distancia. Por tanto, Gonzalo y Gajamada se benefician más porque hacen daño de embate a distancia. Templado aumenta un 4% la resistencia al daño de habilidad de la tropa del portador. Vale. Entonces diréis, ¿pero a qué te refieres con esto de refuerzo del daño o resistencia al daño? Vale. Si os fijáis en los reportes, cuando utilicéis marchas que tengan este tipo de efectos, marchas que tengan este tipo de inscripciones, aparece por separado, ¿vale? Aquí yo os he puesto un ejemplo de un reporte que es contra unos bárbaros, en el cual tenemos, por un lado, daño de habilidad, 88%, y por otro lado, refuerzo del daño de habilidad, 15%, ¿vale? Entonces, claro, esto realmente no lo sabe mucha gente, ¿eh? Porque yo, claro, suelo ser bastante curioso a la hora de ver reportes, estadísticas y demás, y llegó un día que me fijé, entonces digo, ¿por qué sale por separado? O sea, esto aumenta el daño de habilidad, lógicamente, y esto aumenta el daño de habilidad. ¿Por qué son diferentes? Y le pregunté al soporte, ¿vale? Entonces, tenemos, por un lado, 88% de una bonificación del daño de habilidad normal de toda la vida y un 15% de refuerzo, ¿vale? Entonces, lo lógico sería pensar, vale, sin más, un 88% más 15%, ¿vale? Me da 103. Entonces, el daño de habilidad aumenta un 103% con esos números. No, No debería, ¿no? es lo Un que refuerzo. es lo que te saldría a pensar, ¿no? Sumas el daño de habilidad con el refuerzo.
pero no es así. Vale, entonces, ¿cómo funciona? Si no es así, lo que pasa es que se multiplican. Vale, se multiplican, pero hay que entender cómo se multiplican, ¿vale? Entonces, si tenemos 88% de ese aumento del daño de habilidad normal de toda la vida y un 15% de refuerzo, se multiplican así, ¿vale? Si es 88%, es 1,88 por ese 15% sería por 1,15, ¿vale? Entonces, al hacer esta multiplicación, nos da 2,16. Vale, entonces 2,16 es un aumento del 116% en total del daño de habilidad, ¿vale? Vale, entonces, al final conseguimos un 116% cuando antes, según la operación que pensábamos al principio, era un 103, si os acordáis. Entonces, de 88 a 116 hay una diferencia de 28, no de 15, ¿vale? Para que veáis la diferencia realmente que nos da ese refuerzo. También es verdad que yo he puesto un ejemplo muy bastante en el cual se nota muchísimo. ¿Por qué? Porque he usado una marcha que está Ji. Ji ya de por sí, entre su habilidad más la reliquia, tiene un 62% de daño de habilidad. Lo que es verdad es que cuanta más bonificación tengamos, más beneficio da el refuerzo, ¿vale? Como tenemos un 88%, que es mucho, ese refuerzo del 15% nos da mucho beneficio, ¿vale? Y por eso se nota mucho la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Simplemente viene a que sepáis que cuando aparece la palabra refuerzo o la palabra resistencia, la resistencia sería como el refuerzo, pero al contrario, es decir, eh, tiene más impacto a la hora de que tú reduzcas el daño que recibes, en la misma medida que el refuerzo tiene más impacto a la hora de aumentar el daño que haces, ¿vale? Entonces eso viene a que tanto inscripciones raras como especiales, siempre o casi siempre, yo creo que siempre todas las que he visto lo tienen esos efectos. Por tanto, eso hace que sean aún mejores de lo que parecería si no sabes esto, ¿vale? Vale, entonces, en cuanto a lo que sería teoría, ya hemos acabado. No ha sido tan largo, ¿no? No. Bueno, Vale, otra vez. no ha sido tan largo, pero igual había bastante cosilla, ¿no? Entonces, a ver, no sé Tenemos la cabeza si, run runita. claro, claro, no sé si hay algo que queráis que explique otra vez, más despacio, si tenéis alguna duda específica, comentadme y si no, vamos al examen. Por ejemplo, yo ahora estoy pensando en empezar a invertir en la formación Delta para la nueva marcha de caballería que quiero hacer. Entonces me convendría más esperarme para cuando saquen la siguiente. Bueno, habría que ver, o sea, tú tienes que planear cuando estás invirtiendo en armamentos la lista de deseos. La lista de deseos en cuál te quieres enfocar. A ver, yo no sé exactamente cuándo va a salir la nueva formación, en este caso de Delta, o sea, de ataque combinado. Es verdad que, por ejemplo, para este KVK no va a salir. Entonces, si tú ya te has subido, por ejemplo, tienes ya a Arturo con Aquiles, por ejemplo, si tienes esa marcha, no tienes ningún armamento para ellos, algo sí que puedes ir consiguiendo, o sea, algo sí que puedes ir abriendo para tener lo justo y necesario, es decir, armamentos con inscripción y los vas transmutando. Pero no me liaría a abrir un montón de cofres, ¿no? Para avanzar, Claro. para avanzar mucho en la lista de deseos. Intentaría conseguirlo justo para que te vaya bien la marcha. Yo, por ejemplo, que también estoy en situación parecida, tengo solo una marcha de caballos y la tengo en formación en cuña porque era Jokubin con Arturo. Ahora me voy a subir a Aquiles, entonces quiero pasar todo a Delta. Entonces, solamente con lo que he ido consiguiendo, digamos, con los viajes y demás, más luego algunas que voy a convertir de la formación que tengo en cuña, las voy a convertir a Delta, y no voy a abrir ningún cofre, ningún cofre.
Todos los cofres los sigo almacenando para lo que os he comentado antes. Entonces yo voy a hacer eso, por ejemplo. También tienes que, si yo por ejemplo tengo la inscripción de cazador, pues la voy a pasar a la legendaria a la especial de Delta. Pero no voy a abrir cofres. Voy a gastar piedras de conversión que es verdad que me gustaría guardarlas, pero en este caso creo que me renta, porque igual la de cazador es relativamente fácil de conseguir, aunque no, ya veis que no tanto, porque ya veis que llevamos 2 KBK sin autócrata y se nota. Pero, pero sí que tengo otro objetivo con el autócrata, así que creo que sí que me compensa cambiar esa de cazador, por ejemplo. Vale, sí, yo también tengo una, de hecho no la estoy usando, una de cazador, y también había pensado en eso, en al menos para tener una marcha, adecentar un poco la marcha, convertirla, pero tampoco invertir mucho, por lo que tú has dicho. Eso es. Al final no abrir muchos cofres si no sabes si vas a progresar en la lista de deseos, que es al final lo que te hace mejorar, digamos, lo que se nota más a la hora de mejorar, ¿no? Cuando consigues la inscripción especial, gracias a la lista de deseos. Vale, vale, pues haremos eso. Venga, gracias. Nada. ¿Más preguntitas? A ver, ¿Le damos al Kahoot, pues? sí, Venga, va. yo creo que sí. Adelante. Vale. Pues entonces, a ver que os lo ponga a vosotros. Ahí estamos. Ahí tenéis el código. O si no, podéis escanear el QR también. ¿Vale? Así que nada, id uniéndoos y le damos. Hoy lo he hecho un poquito, Por un favor. poquito más complicado que las otras veces. Aún así tengo la Lo que a mí me esperanza de gusta son que los términos. los términos, bueno, el Los Fari, términos, sí. Por si venga, que te llaman. La empezamos. puerta, la puerta. Era una hora menos. Formaciones y armamentos. 3 segundos y le damos. A ver, primera pregunta. ¿Qué bonificación da la formación en cuña? Hmm. Bueno, os pregunto la cantidad, solamente el qué da. Vale, qué susto. A ver. Bueno, muy bien. Joder, qué rapidez. El más rápido ha sido Teresa. Vamos con la segunda. ¿Qué formación le pondrías a Ragnar Prime? Ya os dije que había que estudiarlo. No, tío, no. Había que estudiarse lo de antes, ¿eh? Madre mía, a ver si os acordáis. Pues ¿Qué? esta ha sido totalmente a voleo. Sí. A No, ver, yo creo que era habilidad por quién sí. va, con quién. Ragnar tenía daño de habilidad, por tanto, había que elegir cuña. Eso es. Claro, y para eso hay que saber qué tipo de daño tiene Ragnar. Era complicadilla. Tercera. ¿Qué formación permite adoptar el modo y mejora el daño a distancia? Adoptar el modo quiero decir que en la que te permite convertirte en torreta, ¿vale? ¿Cuál sería? Muy bien. Ahí estamos. Venga, Teresa, a la- ¿cuántas vas? A la Siempre cuarta va empiezo la bien. vencida de quedar primera. ¿Qué debe hacer un jugador avanzado con armamentos no legendarios? Avanzado, quiero decir. Que tengas ya buenos armamentos. A ver, ¿qué hay que hacer? Reciclarlos. Muy bien. Muy Almacenar. bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se obtiene la inscripción especial del pergamino? Buah. A ver, a ver. ¿El pergamino cuál era? Eso es lo que te digo, que son términos. Ya, claro. Mira, 4 de 5. Muy bien, muy bien. Vámonos. ¿Cada cuántos armamentos legendarios de una misma formación se garantiza obtener una inscripción rara o especial? Yo creo que esta os acordaréis si habéis estado en la clase. Muy bien.
muy bien. A ver, a ver. ¿Qué ocurre si grabas una inscripción nueva en un armamento que ya tiene inscripciones? ¿Qué pasa? A ver, Esta puede ser que lo picona, ¿eh? pierdes. ¿Qué dices? Que podría ser, la primera te podría confundir. Ah, bueno. Aquí viene Borsique, tío. A ver, a ver. ¿Qué atributo pertenece al tercer slot posible de un armamento? O sea, la tercera posición de los tres atributos, ¿cuál puede estar en esa posición? Esta es complicadilla, ¿eh? Bueno, no tanto. La salud, efectivamente. La salud y el daño total son Eso las no dos lo que sabía yo. son las Me dos llamó que la atención interesan. esa Uf, parte. Sí, pues aquí fallé yo. El tercero. Uno, dos, tres. eso Otra claro. vez a subir. Eso Claro. bueno es lo difícil. Tú solo puedes tener salud en una de las posiciones, no puedes tener en diferentes. Vale, seguimos. ¿Cuándo se reinicia la lista de deseos? A ver, ahí empiezan las dificilillas. ¿Cuándo se reinicia, eh? Creo que me equivoqué. No, Ya. no, no. No, no. Creo que está bien, sí. Muy bien. Esa es la parte importante, o sea que si la habéis pillado, vamos bien. ¿Qué tipo de inscripción avanza la lista de deseos pero no la reinicia? Bueno. Hmm, Ya creo que me he equivocado. Vamos a ver. Los que estéis en casa podéis ir intentando responder. A ver, la rara. Claro, la rara es la azul. Entonces, tienes que conseguir 10 raras para garantizar la especial. No la reinicias, porque tienes que avanzar, avanzas gracias a la rara. Vale, ahí estamos. Se mantiene en cabeza Seret. ¿Cómo operan la bonificación de daño y el refuerzo del daño? Bueno, bueno. A ver, a ver. Esta es la parte más de Es la más matemáticas. fresca. La más Es la más fresca. fresca que la Eso última. es verdad. Sí. Falta una respuesta. A ver. Uy. 3 de 5 han acertado. Se multiplican, ¿vale? No resta, hombre. No resta. Si no sería malo. Coge ventaja, Seret, ¿eh? ¿Cuál es una diferencia clave entre inscripciones comunes y raras? Hmm, hmm. Vale, eso es. Las raras son las que tienen efectos que se relacionan con la formación. Si es la de cuña, va a tener efectos relacionados con daño de habilidad, por ejemplo. Vale, muy bien. Seguimos. ¿Qué recurso permite reiniciar el límite de 10 transmutaciones en un armamento? Ahí es donde quería yo llegar. Los términos. La roja, obviamente. ¡Mierda! ¡Me cago en Dios! Moneda del Fari. Que por sí que la daba el rojo. No, 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 no. No. Ah, yo saco alcohol. Me he equivocado. Otra vez. Claro, Pones nervioso. muy bien. Ah, pues Entre no, pues cristal y vaya, tía. piedra. Claro, de Este. cristal. Vale más que la piedra. Por sí que siempre hace igual. Dice que se ha equivocado y luego acierta. ¿Qué atributo no se puede obtener en la primera posición de un armamento? Hmm, muy bien. Te salió rapidísimo Qué esto. rápidos. Es que eso no lo sabía yo tampoco.
Me llama la atención. Vale, vamos allá. 15 de 20, ¿eh? ¿En qué caso un armamento con doble inscripción puede no dar mejor resultado que uno con solo una? No veo la... Hmm, Dar mejor resultado, ¿eh? Creo que... Ah, pues Todas son esta, correctas. esta la Toda- sudé, ¿eh? Todas son correctas. A ver, si la inscripción única es especial, sí, porque sí. Vale. Si es especial, es mejor. Si las dos inscripciones no son adecuadas, puede ser. O si los atributos de la inscripción única son muy altos, puede ser que sea de mayor rendimiento. No significa que Esa es la luego... que me hizo dudar. Eso. Claro, lo que pasa es que igual luego lo puedes transmutar y acaba siendo mejor el de la doble. Pero en ese momento te puede dar mayor rendimiento el que tiene solo una inscripción. Depende. Vale, seguimos. ¿Qué mejoren las inscripciones raras y especiales frecuentemente? Esta es más fácil. Solo dos. Refuerzo del daño. Es lo que hemos visto lo último, vaya. Nos toca 17 de 20. ¿Cuál es usado para convertir un armamento a otra formación? Hmm, Muy bien, chavales. Vais a estar súper preparados para la guerra. ¿Dónde se obtiene la inscripción ¿Y especial las manos? de la bandera? Ah, bueno, las manos, a ver. De la bandera. A ver, esta es complicadilla. La bandera. ¿Y cuál es la bandera? Esta es la de sobresaliente. Buena puta. A ver, está entre dos, ¿no? Estación de mensajería, eso es. La tienda del KVK es la del pergamino. Y las otras no se consigue ninguna. ¿Llevas pleno, Tere? ¿Cuál de estos es un método de obtención de inscripciones especiales? A ver, si lo... Bien, todas son correctas. Testimonio de autócrata, reciclar armamentos legendarios porque puedes conseguir en las monedas para la estación de mensajería y conseguir muchos armamentos legendarios porque avanzas en la lista de deseos. Y la última, ¿cuál es el propósito del reciclaje de armamentos? A ver, esta es complicadilla. Yo creo que la he fallado por arriesgar, pero bueno, ahí lo dejo. El propósito debe ser este. No tengo duda. Aquí me va el pleno. Solo ha No. acertado uno. Vale, explico. Mm, Conseguir piedras de transmutación. Una opinión personal. A ver, conseguir piedras de transmutación. Claro, si tú reciclas armamentos, puedes comprar piedras de transmutación. ujú. Facilitar la elección de armamentos es por lo que estaba antes diciendo de Stop Diógenes, ¿no? Porque a la hora de elegir los armamentos, si tienes 50 millones, pues lo vas a tener más, vas a tener un cacao mucho peor. Y conseguir inscripciones especiales, pues tú reciclas, consigues las monedas para la estación de mensajería. Así que son todas correctas.
Y como hemos quedado, el Fari, un grande. Pato y por fin, La pasa de las preguntas, esa después se de 4 De semanas. eso es nada, chaval. En el 2. sabes que sí. Bien, bien, bien. O Feliz sea, Navidad. feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, pues ya estaríamos, ¿no? Mm. Vale, Vamos. bien. Pues lo Bueno, vamos doy dejando por aquí. podio. Cualquier duda que tengáis me podéis comentar. Y a los que veáis el vídeo, pues muchas gracias por estar ahí. No os olvidéis dejar vuestro comentario, suscribiros. Y nada, nos vemos en la próxima clase. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Bye. Luego. Gracias, chao.